27 al 30. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, el número 14, hasta el 43 y 52. En aquellos días, Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga. Tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces, Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor, cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe de todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé, hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis, de San Juan, capítulo 7, el 9, y del 14 al 17. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todos estaban de pie, delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo: esos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de la vida, y de Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo es el cuarto domingo de Pascua. Recordemos que Pascua significa paso, y que el paso es lo que celebran los judíos de haber salido de la esclavitud cuando estuvieron 400 años en Egipto y fueron esclavizados por el faraón. Dios manda a Moisés y los libera de esa esclavitud, y para celebrar cada año en memoria de esa liberación, celebran la Pascua. Paso es Pascua. Eso significa Pascua. Y este próximo domingo estamos celebrando la Pascua, pero no estamos celebrando la Pascua de los judíos, sino la Pascua de la muerte a la vida, ya que nuestro Señor Jesucristo triunfó sobre la muerte, resucitando el domingo, y entonces es el paso de la muerte a la vida eterna. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se estuvo apareciendo, estando con los discípulos 40 días y 40 noches, y comió con ellos, convivió con ellos y predicó con ellos. Vemos cómo el mismo domingo de resurrección se aparece con los discípulos, estando en las puertas cerradas, escondidos los discípulos por miedo de sus compatriotas, los judíos,
para que no los fueran a apresar y también los fueran a condenar a muerte. Y Jesucristo se aparece en medio de ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Y les vuelve a decir: la paz esté con ustedes. Y entonces, en ese tiempo, en ese momento, el domingo de resurrección, la tarde noche, no se encontraba Tomás. Y después, la segunda vez, se aparece nuestro Señor 8 días después, cuando Tomás sí se encuentra con sus compañeros los discípulos. Recordemos que ya nada más se quedaban 11 discípulos, ya que Judas Iscariote se había tratado de ahorcar. Según la lectura de los Hechos de los Apóstoles, vemos que muere no ahorcado, sino por un incidente que se provoca al tratarse de ahorcar, supuestamente, y muere. Y entonces nada más quedaban 11 discípulos. Y Tomás ya se encuentra con ellos, y cuando le dijeron que nuestro Señor Jesucristo se había aparecido y había estado con ellos, él no lo creyó, y nuestro Señor Jesucristo en ese momento se aparece otra vez. Vemos que es la segunda vez que nuestro Señor Jesucristo se aparece para estar con los discípulos, y así consecutivamente pasaron, y habían pasado 8 días, entonces faltaban 32 días más de aparecimientos de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos. Y vemos entonces nosotros que aquí, este cuarto domingo de Pascua, hace otra presencia a nuestro Señor Jesucristo, o sigue nuestro Señor Jesucristo hablando de la doctrina, predicando la doctrina a los discípulos para que no olviden su trabajo y su labor. Recordemos que los discípulos pues ya se habían ido a pescar, y que Pedro se fue a pescar con posiblemente su hermano Andrés, que estaba por ahí. Lo vimos en la lectura anterior, y que estaban los hijos de Zebedeo, y que también estaba ahí Bartolomé, y que estaba Tomás. Y bueno, vemos cómo ellos procuran regresar a su vida anterior después de conocer a Dios y de amar a Dios, pero falta una tercera actitud, una tercera acción. Es amar a Dios, ¿sí?, sobre todas las cosas. El primer mandamiento es conocerlo y amarlo. Conocerlo, amarlo y servirlo. Entonces faltaba servirlo, y ya los discípulos pues estaban regresando a sus anteriores danzas, a sus anteriores trabajos, que eran muy nobles, muy normales, ¿verdad?, de todos nosotros, los que trabajan, los que estudian, los que están en casa, los que laboran continuamente haciendo sus actividades domésticas o en la calle. Y pues los discípulos a eso se iban a dedicar otra vez. Pues no, nuestro Señor Jesucristo les vuelve a hacer la invitación y les dice: vengan, pesquen del lado derecho de la barca. Después ya les había preparado un pez, ya les había preparado la fogata para que comieran, y les dijo: traigan peces de los que acaban de ustedes pescar. Eran 153, ¿se acuerdan de esa lectura? Bueno, pues nuestro Señor Jesucristo continúa apareciéndose a sus discípulos. Y la lectura de hoy nos habla que nuestro Señor Jesucristo dice que yo les doy la vida eterna a mis ovejas. Nuestro Señor Jesucristo es ahora quien es el que tiene sobre nosotros todo poder y toda gloria por los siglos de los siglos. Así dice nuestro Padre Dios. Y nos dice aquí en el Evangelio de Juan 10, del 27 al 30, dice que en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: bueno, mis ovejas escuchan mi voz. Así les dice, así predicó nuestro Señor Jesucristo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Pero recordemos que esta parte de la lectura no fue cuando nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Esto fue antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera. Es un evangelio que se confronta para poder obtener un mensaje importante después de la resurrección, en las ocasiones que se había aparecido nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice aquí muy claramente que se los había dicho a los judíos, a sus compatriotas. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo también era judío, y se los había dicho a los judíos. Dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Esto es muy importante, porque si nosotros conocemos a Dios, lo vamos a escuchar. Y el Señor nos conoce perfectamente, y vamos a seguirlo a Él. No podemos seguir a otra persona, no podemos seguir a otro Dios, porque pues, no hay otro Dios. Pero desafortunadamente en la actualidad hay tantas secuelas de costumbres, de tradiciones, de religiosidades, en que la gente le pone más importancia a lo vano, a lo que no es, a los ídolos. Y en la actualidad de este año 2016 todavía hay gente tan testaruda que sigue creyendo en cosas que no son más que mundanas y terrenales. Es increíble, porque creen en los santos, que ellos les van a hacer milagros. Creen que los ángeles les van a hacer los milagros.
creen que nuestra Santísima Madre nos va a hacer el milagrito, yendo a la Basílica de Guadalupe o yendo a su santuario en alguna parte de la República Mexicana, aquí en México. Y en otros lugares, pues será en España, en Francia, la Virgen de la Salet, y en Portugal, otra Virgen, y así consecutivamente. Entonces, la gente tiene creencias vanas, y no solo eso, sino que hasta inventan nuevas entidades. Ahora, muchos creen en la Santa Muerte, muchos creen en santos inventados por ellos mismos, que, según ellos, los protegen de morir, les ayudan a tener mucho dinero y les ayudan a tener sus placeres mundanos y terrenales. O sea, volvemos a tener presencia de la idolatría, como se generaba en Grecia, como se generaba en Egipto, como se generaba en Roma, como se generó siempre durante siglos y siglos y siglos de existencia de la humanidad, teniendo creencias vanas y tontas. Afortunadamente la ciencia ha avanzado, ha ayudado a muchos seres humanos a conocer la existencia de la verdad, por lo cual muchos estudiosos, universitarios, profesionistas, pues no creen en esas tonterías. Pero desafortunadamente no creen en esas tonterías, pero tampoco creen en nuestro Padre Dios, porque sienten que también es algo inventado por el ser humano, es algo que no existe. Entonces, por un lado, qué bueno que la ciencia ha avanzado y ha ayudado a tanta gente a que no caiga en esas estupideces de creer en milagritos, en fiticherías, porque cuando un niño nacía, que para que no le hicieran mal de ojo, le colgaban su ojo de venado. Mucha gente ponía en la puerta una herradura con ajos para que no entraran las malas vibras, para que no entraran los malos espíritus, para dejar a las malas acciones. O ponían perejil, o en la actualidad mucha gente cree que a fin de año, poniendo infinidad de cosas en la casa, comprando infinidad de cosas en la casa, les va a ir bien durante el año nuevo. Se visten de rojo, se visten de amarillo, ponen lentejas, ponen frijoles sobre charolas, sacan las maletas, las llenan de ropa, salen a caminar a la calle con las maletas, como diciendo, con esto yo ya voy a poder viajar todo este año y me va a ir bien. Ponen en recipientes en la casa monedas de diferente denominación, dando a entender que en esa casa siempre va a haber dinero. Y así algunos otros, más locos todavía, creen en lo que dicen los horóscopos, en lo que dicen los mediums o los espirituistas, que anuncian cómo te va a ir, o los que leen las manos, las líneas de la mano, los que leen las cartas, la lectura de tarot, etcétera, etcétera. Estamos infestados de tantas creencias vanas, paganas, tontas, fuera de lugar y estúpidas. Y los pocos que creemos en las cosas de la ciencia, porque aplicamos un método científico y vemos que las cosas son diferentes, que verdaderamente tienen las cosas una cosa o un punto por donde comienza y un punto por donde termina, según la ciencia, aunque no está avanzada en su totalidad, pero nos ha ayudado mucho porque pues tenemos muchos avances tecnológicos y tenemos mucha supervivencia. Si no la ciencia hubiera avanzado, no tuviéramos los medicamentos idóneos para que se curaran muchas enfermedades, para que los médicos ejercieran las cirugías y pudieran ayudarnos a que el género humano prosiga sus años de vida y alargue sus años de vida, a pesar de que muchas veces los órganos del ser humano vienen de una manera pues no muy vital, no muy duradera, y con la cirugía y la ciencia nos ayuda a que nosotros podamos seguir subsistiendo. Entonces la ciencia ha ayudado a que haya grandes médicos, a que se nos expliquen muchas cosas que anteriormente la gente le tenía miedo, que tronaba la madera en la noche, que tronaba la madera con olor, que oían ruidos en metales, o
los muebles de metal que estaban en casa y decían que era el demonio, decían que eran las almas, decían que eran espíritus que andaban ahí escondiéndose entre los muebles, entre las casas, entre las paredes. Y cuando la ciencia nos indica el por qué, son fenómenos físicos, naturales, por el calor, por el frío, por la energía, por la luz. Entonces nos damos cuenta que esos sucesos pues no tienen nada que ver con lo que anteriormente se tenía como creencia. Esto les hago a ustedes notar porque para nosotros es muy importante el conocer, amar y servir a Dios. Y aquí muy claramente nos menciona la lectura que mis ovejas escuchan mi voz. Y si nosotros escuchamos la voz que está aquí en la palabra del Señor, sabemos perfectamente qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y no de tantos inventos que muchas veces la iglesia, nuestra iglesia, y muchas otras iglesias sustentan, apapachan, toleran. Y eso es un error, porque las cosas son como son. Y no deberíamos nosotros de creer en cosas que no existen. Debemos de creer en nuestro Padre Dios, en la Santísima Trinidad, que es Dios. Y debemos de conocerlo perfectamente. Y todo esto está en todos los libros que están en las Sagradas Escrituras. 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Estamos hablando de 73 libros. Y aquí estamos leyendo 3:1, el Evangelio de Juan, su carta que fue escrita, o sea, el Apocalipsis, y el libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, un médico que investigó de aquel entonces, un médico de aquel entonces. Entonces vemos cómo tenemos 3 libros ahorita aquí presentes, que estamos dándole lectura y que estamos leyendo una parte de cada uno de ellos. Y en este caso, pues estamos analizando el Evangelio. Y vuelvo a recordarles, esto que acabo de mencionar, de esta lectura de Juan, no fue dicha por nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección, sino fue predicada en sus 3 años de predicación, y muy claramente dice que se lo dijo primeramente a los judíos. Esta salvación venía primeramente a los judíos porque los judíos eran los que habían tenido la primicia de tener y contener a nuestro Padre Dios durante toda su existencia. Y no le escucharon. Por eso dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Los que lo conocen verdaderamente. Dice aquí la lectura, yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. ¿Quién es el que nos va a dar la vida eterna? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios. Pero no estamos hablando de una vida eterna material y mundana. Estamos hablando de una vida eterna espiritual. Y dirán ustedes, ay no, pues a mí no me interesa la vida espiritual, a mí me gusta y me interesa la vida terrenal. Es muy bonito estar en la tierra, aquí en el mundo, gozar de las cosas mundanas y terrenales, porque sí son muy deliciosas, sí, es cierto. Lo terrenal es muy delicioso, el tener tu casa, tener tu ropa, tener tus alimentos, tus gustos por los alimentos más ricos, ¿verdad? Es muy sabroso comer una gran gelatina, un gran pastel, una gran cena, deliciosa cena, o irte a pasear a diferentes lugares, disfrutar la playa, que es lo que le gusta a mucha gente, ¿sí? Disfrutar los lugares de la historia, ¿sí? O viajan al viejo mundo, a diferentes continentes. Los que les gusta la zoología, pues admiran los animales, la naturaleza. Los que les gustan la botánica, las plantas. Es muy bonita la tierra, es muy bonita lo terrenal, lo mundano. Y más allá, los que les gusta mucho la sexualidad, lo hermoso de la sexualidad, lo delicioso del deseo de la sexualidad. Y todo esto, bueno, pues no es nada malo si tú trabajas, antes estudias, trabajas, obtienes tus bienes, tu proporción económica para llevar a cabo todos tus gustos. Pero ¿cuántos años duramos en esta vida? Pues no lo sabemos. 10, 15, 20 años, 30 años, 40 años, 50, otros 60, otros 70, otros 80 y otros llegan a 90. Ya llegar a 100, pues la verdad es demasiado, dicen por ahí algunos. Pero a lo que voy es que esto es relativo, esto es algo pasajero, es algo momentáneo, no es eterno. Y no estamos hablando de una vida eterna terrenal y corporal, estamos hablando de una vida eterna espiritual. Y ustedes dirán, pues yo no he sentido nada bonito de lo espiritual.
pero los que conocemos a Dios tenemos puntos, tenemos bases, tenemos inicio de esa vida espiritual tan hermosa que es estar unidos con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, y que sabemos que venimos de allá, de Él, y vamos a regresar a Él. Y bueno, pues nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvarnos de nuestras equivocaciones, de nuestra mala actitud, y nos hizo ser hermanos de Él. Por lo tanto, somos hijos de nuestro Padre Dios. Ya no somos solamente su creación. Y por eso aquí nuestro Señor Jesucristo dice: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco, ellas me siguen, yo les doy la vida eterna, y nadie perecerá jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Si estamos con nuestro Señor Jesucristo, estamos siendo triunfadores. Ya nada ni nadie nos puede quitar de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo no nos va a soltar. No nos va a decir: bueno, pues ya me caíste gordo, ya estoy harto de ti, y rácate de aquí. No. Nuestro Señor Jesucristo está siempre con nosotros y siempre va a detenernos con su mano. Pero vemos como aquí nos dice que somos ovejas. A Pedro le dijo que iba a ser pescador de hombres, ¿verdad? Pescador ya no de peces, ahora de hombres. Aquí el Señor nos estaba mencionando que somos ovejas, porque una oveja conoce a su pastor. Si ustedes conocen a alguien que tiene ovejas, a alguien que tiene en el campo y que es pastor, se darán cuenta que las ovejas lo conocen perfectamente al pastor. Lo reconocen, lo ven, lo huelen y saben que Él es el que las cuida. Él es el que las vio nacer, Él es el que las alimenta, Él es el que las conduce, Él es el guía para ellas. Las ovejas, siendo animales, necesitan un pastor. Las ovejas, si andan sin un pastor, mueren más pronto, se pierden, se extinguen más pronto. Entonces es muy importante que nosotros nos demos cuenta que debemos estar siempre dirigidos por nuestro Señor Jesucristo, estar unidos a Él para estar unidos a nuestro Padre Dios. Dice aquí: me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos. Pues sí, nuestro Padre Dios es el Todopoderoso, es omnipotente, omnipresente. Nuestro Señor es el Dios de todo, y nos ha dejado en manos de nuestro Señor Jesucristo para que nuestro Señor Jesucristo nos guíe y nos lleve a la salvación. Salvación espiritual, ¿sí? Vida eterna espiritual, ¿sí? Porque este cuerpo algún día lo vamos a dejar aquí, se va a destruir, aunque la ciencia avance, aunque la medicina avance. De todas maneras no podremos lograr vivir eternamente, no lo hemos logrado. Dirán muchos: bueno, es que no ha llegado el tiempo y la forma de que algún día la ciencia logre que el ser humano sea eterno, ¿verdad? Por ahí algunos, pues yo diría que locos de la vida, ¿verdad? Porque eso solamente la vida eterna nos la da nuestro Padre Dios, y una vida eterna espiritual. Y bueno, pues así ellos están creyendo en eso. Después dice aquí: y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno mismo, dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de esa parte en donde Felipe le dice a nuestro Señor Jesucristo, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo le dice al Padre, a nuestro Señor Jesucristo le dice: enséñanos al Padre? Y Jesús le dice: ¿me estás viendo a mí, Felipe? Tanto tiempo has andado conmigo, ¿y por qué ahora me estás preguntando, muéstranos al Padre? ¿Me estás viendo a mí? Estás viendo al Padre. Es lo mismo, es lo mismo. ¿Sí? Entonces vemos ahí como nuestro Señor Jesucristo nos está ayudando, protegiendo. Él es el camino, la verdad y la vida. El Padre y yo somos uno mismo, dijo de nuestro Señor Jesucristo. Esta lectura del Evangelio de Juan para este próximo domingo de Pascua, pues nos está recordando el Señor que debemos de estar unidos a Él para poder lograr hacer lo necesario, lo que nos corresponde, lo que el Señor ha querido que nosotros tengamos en la vida, hacer la voluntad de nuestro Padre Dios. Pasemos al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, 14 y del 43 al 52, y miren lo que dice aquí, lo que anda predicando ya Pablo. Dice que Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde
sábado entraron a la sinagoga. ¿Por qué? Pues eran judíos y tenían que ir a cumplir con la presentación de ellos en la sinagoga. Lo mismo que hacemos nosotros en nuestra misa dominical, que nos presentamos el domingo en misa. Ellos hicieron lo mismo pero en la sinagoga. Y ellos, recuerden, siendo judíos, lo hacían el día sábado. Y nos dice aquí que Pablo y Bernabé pues entran ahí, ¿sí? Y cuando se disolvió, bueno, entran a la sinagoga, tomaron asiento, y cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. Esa es una invitación que hace Pablo y Bernabé a la gente para que prosigan estando fieles a las cosas del Señor, conociendo a Dios, conociendo la palabra. Deben de permanecer en las cosas del Señor y no andando perdiendo el tiempo en las cosas terrenales y mundanas. Y nos dice, el sábado siguiente casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces la envidia de que porque ellos están predicando, que porque ellos están... ¿Se acuerdan que nuestro Señor Jesucristo mandó a los discípulos de dos en dos, a los 12 discípulos, ahí iba todavía Judas Iscariote, los mandó de dos en dos a predicar y a sacar a los espíritus inmundos? Y entonces, pues regresaron ya después de esa empresa que les dio nuestro Señor Jesucristo a los discípulos. Era como un palomazo, ¿ah? Y ahora sí que un palomazo pues sería del Espíritu Santo para poder hacer lo que tenían que hacer. Les dijo, vayan y prediquen, vayan y saquen demonios, vayan y ayuden a la gente y curen enfermos en el nombre de Dios. Y ahí van los discípulos, ¿no? Y ahí salen muchos de que dicen, no, pues por eso los santos hacen milagros, porque están haciendo milagros en nombre de nuestro Señor Jesucristo, en nombre de Dios. Pues sí, a lo mejor, pero la gente cree que los milagros los hace el santito San Juan, Santo Tomás, ¿sí? O que lo hace San Juan Bosco, o que lo hace San Uriel, el ángel, no sé, pero aquí nos menciona, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa lectura que los manda de dos en dos y cuando regresan? Algunos le dicen a nuestro Señor Jesucristo, no pudimos sacar demonios en tu nombre. ¿Y qué les dice nuestro Señor? ¿Qué les dice nuestro Señor Jesucristo? Les dice, es que les ha faltado oración y ayuno. Ah, entonces es muy importante hacer oración, sí, y es muy importante hacer ayuno, sí. Recuerden que el ayuno no es dejar de comer cosas, sino que hagas una cosa espiritual en tu vida, que te resignes, que te alejes de ti cosas mundanas y terrenales, que te alejes de lo mundano y terrenal para que estés en lo espiritual. Y la oración no es estar rezando continuamente, repitiendo y repitiendo oraciones, no. Hacer oraciones, platicar con nuestro Padre Dios, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, ya sea con la liturgia de las horas, con la oración del Padre Nuestro, o quizá con el Santo Rosario, pero meditado, o con tus palabras. Eso es hacer oración, eso es orar, ¿sí? Platicar con Dios. Rezar es otra cosa. Aquí nos dice oración y ayuno. Le dice Jesucristo a los discípulos, no han podido porque les faltó oración y ayuno. Bueno, nos faltó eso. Pero nos menciona en esa lectura, les dice los discípulos, maestro, hemos encontrado muchos predicando en tu nombre y no andan con nosotros. ¿Cómo ves? Ya se están volando, ¿sí? Tu idea. ¿Y qué les dijo nuestro Señor Jesucristo? Déjenlos. Si están conmigo no están en contra de mí. Déjenlos. Entonces no podemos criticar a ninguna iglesia que predica a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. A ninguno. A ninguna religión o a ninguna secta, a nadie. Mientras ellos amen a Dios, mientras ellos evangelicen, prediquen, conozcan, amen y sirvan a Dios, aunque no estén en nuestra iglesia, aunque no anden con nosotros, aunque no sean de nuestra familia, no tienen por qué nosotros tener envidia. Pues aquí nos menciona que los judíos pues, se llenaron de envidia porque Pablo y Bernabé andaban predicando. Dirán ustedes, bueno, pues ¿quién era Bernabé? ¿Verdad? Pues Bernabé pues, fue un amigo de Pablo que se encontró por ahí, ¿verdad? Era un señor que hasta vendió sus propiedades para repartir el dinero y dárselo a los discípulos y apóstoles para que prosiguieran su predicación. ¿Cómo la ven? Y también era judío, ¿sí? Y pues Bernabé conoció a Pablo y pues estuvieron los dos juntos predicando en diferentes lugares, ¿sí? Unos dicen que era pues nada más amigo de Pablo, otros dicen que pues no solamente era amigo, sino más bien era hasta vecino, ¿sí? De donde vivía Pablo.
Lo que sí se sabe es que era de la tribu, descendencia de uno de los 12 hijos de Jacob, de la descendencia de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob. Entonces, pues Pablo y Bernabé se llevaron muy bien y empezaron a predicar en Antioquía, empezaron a predicar en diferentes lugares, y andaban siempre juntos. Pues predicaban, por ejemplo, en Chipre, también anduvieron por ahí, y bueno, andaban predicando ellos juntos. ¿Cómo, verdad, se da esto? De que Pablo, pues no era apóstol de nuestro Señor Jesucristo, se convirtió, y después de haberse convertido, ya después de 3 años conoció o anduvo con Bernabé predicando y se juntaron los dos. Recuerden que nuestro Señor nos manda de dos en dos. De ahí viene el hecho del matrimonio, de ahí viene el hecho de la pareja, de que los dos deben de estar predicando la palabra de Dios desde la casa, desde la familia, hombre y mujer. Y bueno, Pablo y Bernabé pues cumplieron con la labor de llevar a cabo la predicación a toda la gente que pues no conocía la palabra de Dios. En una ocasión, cuando Pablo y Bernabé hicieron ayuno y oración, impusieron las manos a la gente. ¿Y saben quién andaba por ahí acompañando a Pablo y Bernabé en esa imposición de manos? Marcos. Dicen que Marcos, sí, el evangelista, era sobrino de Bernabé. Eso es lo que dice la historia, ¿sí? Y entonces empezaron a predicar en muchos lugares y ya andaba Marcos ahí. Recuerden que Marcos escribe el primer evangelio. Aquí se ve una araña. ¿Sí? Y bueno, pues dicen que convirtieron a mucha gente. Eso es muy importante, que nosotros aprendamos de que debemos llevar la palabra de Dios a los demás para que la gente se acerque a nuestro Padre Dios, para que continuemos nosotros haciendo la labor de la predicación, de que se extienda la palabra de Dios ante toda la gente que se acerque, que esté cerca de nosotros. Así como Pablo, Bernabé. Y fíjense, si Pablo y Bernabé no hubieran predicado, Marcos, sobrino de Bernabé, pues no hubiera podido aprender, conocer, amar y servir a Dios, y por lo tanto no hubiera escrito el evangelio de Marcos, su evangelio, y no lo tuviéramos aquí. Que claro, ahorita no lo estamos leyendo, pero sabemos que por aquí lo tenemos, ¿verdad? En esta Sagrada Escritura, en la Biblia, y pues que tenemos 16 capítulos. Recuerden que están cercenadas la palabra del Señor y que nada más nos dejaron esos capítulos, pero pues el evangelio de Marcos debe de tener más capítulos. Pero bueno, la iglesia a la hora de predicar y de institucionar o de decir que el libro del Evangelio de Marcos era ese, dijo, pues nada más les dejamos esos 16 capítulos. A lo mejor tenía 40, a lo mejor tenía 30, a lo mejor 50 capítulos, pero nada más dijeron, con esos 16 es más que suficiente. Bueno, son decisiones humanas, ¿sí? Y a lo mejor los demás capítulos pues como que los vieron así como insignificantes, incipientes, así como con poca cosa, ¿verdad? Nos hubieran dejado todos los capítulos, nos hubieran dejado todo lo que dice verdaderamente los libros sagrados, para verlo ya después en este tiempo, tenerlo presente. Esperemos que algún día ya tengamos la totalidad, tengamos toda, completa la Sagrada Escritura de todos los capítulos, que en un principio, en el año 300, fue cuando tomaron la decisión de qué capítulos sí convenían que los tuviera la Sagrada Escritura, qué libros sí convenían que tuviera la Sagrada Escritura, y no juntaron todos, sino nada más los que se les dio la gana. En aquel entonces, en el año 300 de nuestra era, a los grandes teólogos, ¿sí? Ya saben ustedes que nosotros los seres humanos somos muy dados a creernos que tenemos nosotros la autoridad total. Pero bueno, no nos vamos a seguir metiendo en esos puntos históricos, pero sí recordemos que entonces Pablo y Bernabé pues eran dos personalidades que andaban predicando, y pues hubo envidia con los demás judíos compatriotas de ellos porque andaban predicando, y no debieran de haberles negado la predicación, y los empezaron a injuriar, los empezaron a insultar y los corrieron del lugar. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía, la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, judíos compatriotas, pero como la rechazan y nos se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos, o sea, a los que no son judíos. Todos aquellos que no eran judíos les decían paganos, fueran de cualquier religión, o fueran de cualquier nación. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo, yo te he puesto como luz de los paganos para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Y como en la actualidad pues ya la palabra de Dios se conoce casi en su totalidad en todos los confines de la tierra. Pero muchos sabemos de la palabra de Dios y no la estudiamos, no la leemos, no la interpretamos, no la entendemos.
cantamos y no la vivimos. Sabemos que hay una Sagrada Escritura, la compramos en una librería y la guardamos en el librero. O la tenemos abierta ahí en un atril, ¿verdad? Y le ponemos una veladora como si fuera un símbolo de un amuleto para que nos vaya bien en todo el día. Y empezamos a agarrar la Biblia como amuleto, algunos. Otros ni Biblia tienen en su casa, ni la compran, no saben ni qué es eso, ¿verdad? Pero de que Dios ya ha sido predicado casi en todos lugares, casi ya en todos los rincones, confines de la tierra, como dice aquí. Al enterarse de esto, los paganos se alegraban y glorificaban la palabra de Dios y abrazaron de fe a todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. Pues para los paganos de aquel entonces, la gente que no era judía, pues se regocijó, se puso muy contenta, se alegró, se llenó de mucha alegría, de mucho entusiasmo, saber que la palabra de Dios también era llevada para ellos. Pero los judíos los asusaron a los discípulos, a Pablo y Bernabé, y poniendo en contra a las mujeres de dinero, ¿sí? Y mujeres devotas de las cosas judías, y provocaron que los ciudadanos que tenían dinero, importantes de los judíos, hicieran una persecución en contra de Pablo y Bernabé. ¿Cómo ven? ¿Sí? Lo que dicen, chismearon esos judíos, provocaron, ¿sí? Hicieron que los corrieran, que toda la gente se pusiera en contra de ellos. Pero no el pueblo en general, sino nada más la gente importante, la gente de dinero, las mujeres devotas, no devotas de zapatos, devotas de que nada más están en las cosas de Dios, ¿verdad? Así les dicen, devotas, ¿sí? En contra de Pablo y Bernabé, y los expulsaron de su territorio, y Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de sus pies como señal de protesta. ¿Se acuerdan de esa lectura donde dice nuestro Señor Jesucristo, vayan y entren a una ciudad, y si no lo reciben, no los dejan entrar, no entren, sacúdense sus pies, sus sandalias, sus zapatos, y retírense, como símbolo de que en ese lugar no quisieron recibir a nuestro Padre Dios, a la palabra del Señor, ¿sí? Porque no es a fuerzas, ¿eh? Ustedes pueden estar escuchando esta palabra, y no es a fuerzas, ¿eh? No es de que, ay, no, pues ahora sí, ya, tengo que hacerlo porque se me está, a fuerzas. No, esto no es a fuerzas. Esto ustedes lo pueden seguir, lo pueden hacer si ustedes quieren, pero no es a fuerzas, ¿eh? Tienen ustedes que de alguna manera pues aceptarlo, porque pues no, Dios no te va a imponer el que tú lo sigas. Él solamente te dice lo que tienes que hacer. ¿Lo aceptas? Qué bueno. ¿No lo aceptas? Bueno, pues ya es tu problema, y entonces no te lo va a exigir. Por eso se sacuden las sandalias y te vas. Si lo aceptas, hace las cosas, y entonces el Señor te lo va a tomar muy en cuenta y va a ser parte de tu vida. Él es como una obra que tú hayas hecho. Entonces, pues es importante que te des cuenta que Pablo y Bernabé fueron perseguidos, fueron atormentados, fueron corridos, pero se sacudieron sus zapatos y se marcharon de Iconio, una ciudad, y mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba con ellos eternamente, estaba con ellos totalmente. Pasemos a la lectura del Apocalipsis y veamos una vez más el escrito de Juan, que dice capítulo 7, el 9 y del 14 al 17. Dice, yo Juan vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. ¿Está viendo una visión, Juan? Pues está viendo cómo está conformado el paraíso, cómo está conformado el lugar en donde Dios nos va a recibir, o el lugar en donde Dios está con nosotros. Y dice aquí, todos estaban de pie delante del trono y del Cordero. El trono es nuestro Padre Dios, el Cordero es nuestro Señor Jesucristo. Iban vestidos con una túnica blanca, eso quiere decir que habían cumplido con la palabra de Dios, por eso estaban vestidos de blanco. Ya no estaban vestidos con sus ropas mundanas y terrenales, sino que verdaderamente habían hecho lo que Dios les había indicado. Por eso sus ropas quieren decir que están blancas,
O sea, cuando estás vestido de otro color, mundanamente hablando, pues te ves diferente cuando te vistes de blanco. Aquí el blanco significa el cumplimiento de la palabra de Dios. Y si no estás de blanco es que no has cumplido con la palabra de Dios. Y aquí nos menciona que la visión que tuvo Juan era de que vio a mucha gente vestida de blanco. Pues eran los que habían cumplido con la palabra de Dios. Pues es a lo que venimos al mundo, a vestirnos de blanco, a cumplir la palabra de Dios. Dice que aquí en el trono dice, vestidos con una túnica blanca y llevaban palmas en las manos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén el domingo de Ramos y la gente llevaba palmas y llevaba ramas como festejo, como triunfo? Entonces, pues aquí la palma significa el triunfo de haber cumplido con la palabra de Dios, de haber hecho lo que el Señor quería que nosotros hiciéramos. Por eso nos dice que te llevaban palmas en las manos, es lo que vio Juan. Uno de los ancianos que estaba junto al trono me dijo, estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Bueno, pues ahí lo vemos, ¿verdad? Ya no son creación de Dios, ya somos hijos de Dios y herederos de su gloria por la vida que ofreció nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Y por eso ese anciano, dirán ustedes, ¿quién es? Pues es uno de tantos patriarcas que conocemos dentro de la Sagrada Escritura. Puede ser Elías, puede ser Moisés, puede ser Abraham. Es uno de los ancianos que están ahí también con nuestro Señor. Y dice, esos son los que han pasado la gran persecución, porque no es fácil, ¿eh? Vamos a tener dificultades en el mundo para cumplir con nuestra labor, no es sencillo. Después dice aquí, por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Eso de estar sirviendo no es de que nosotros vayamos a trabajar allá, trabajamos aquí y vamos a ir a trabajar allá. No, no, eso de que estamos al servicio es que nosotros estamos siempre con el Señor, con Él y en Él. Entonces, eso quiere decir que están en su servicio, estamos comunicados totalmente con el Señor. Y estamos en su templo, pues que es decir, estamos en Él, con Él y en Él. Ya no sufrirán, dice, bueno, y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Pues sí, el que está sentado en el trono es nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro camino, verdad y vida. Y Él es el que nos va a proteger, dio la vida por nosotros y va a dar respuesta de nosotros porque somos sus hermanos. Y dice ahí, Dios por esto están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará de calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes de agua de vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Aquí hace una referencia de lo que en la antigüedad tenían de problema la sociedad. La gente en ese entonces tenía muchos problemas para tener casa, para tener sustento, que es el sustento, no solamente el vestido, sino la comida y la bebida. Y vemos aquí que dice, ya no sufrirán hambre ni sed. En la actualidad, pues la gente que tiene dinero, pues no tiene hambre ni sed, ni tampoco, ¿sí? Dice aquí, los quemará el sol, pues tienen donde vivir, ni los agobiará el calor. Pues ¿qué? Porque en la actualidad pues ya hay aire acondicionado, ya hay ventilador, ya ese tipo de actitudes pues o situaciones pues no existen en la actualidad. Aquí los sufrimientos en la actualidad son diferentes. En aquel entonces los sufrimientos eran esos, ahora en la actualidad son otros. Esto nos da a entender de que estando con el Señor no vamos a tener ninguna clase de sufrimiento. Y vamos a comparar lo que serían ahora los sufrimientos, las preocupaciones en la actualidad. Porque pues, la mayoría de la gente pues tiene casa, digo la mayoría, porque no todos, pero la mayoría de la gente tiene casa, tienen vestido. Si tienen casa pues ya no les va a quemar el sol. Si tienen vestido, pues ya no van a morir de frío. Tienen trabajo o tienen comida, pues ya no tienen hambre, tienen agua potable o la compran, ¿sí? Tienen dinero, piden limosna, tienen dinero. En la actualidad ya es muy difícil el decir, es que en la actualidad esas situaciones persisten, ¿no? Pues sí hay gente que tiene esos problemas, pero ya no es el genérico, ya no es la mayoría, ya es la minoría. Pero en la actualidad, ¿qué problemas pudiéramos tener? Uno de los problemas que se pueden programar o proclamar o decir que existen
pues es las enfermedades, que la gente tiene diferentes tipos de enfermedades, y unas muy mortales y unas que se sacrifica uno durante muchos años antes de morir. Está uno sufre y sufre y sufre, y no encuentra uno un descanso de salud para poder vivir. Entonces nos damos cuenta que ese sería uno de los problemas en la actualidad, las enfermedades. Aquí no se menciona, ¿verdad? Aquí se dan cuenta ustedes, porque en aquel entonces también había enfermedades como la lepra, pero no se mencionan. La gente estaba preocupada por otras cosas, que era el tener casa, vestido y sustento, tener comida, tener bebida para calmar la sed, ¿sí? Vivir en una casa y no quemarse del sol, como dice aquí, y que no nos agobie el calor. En la actualidad, otra que sería de problema, los terremotos, los maremotos, los tornados, ¿sí? Todas esas cosas, los tsunamis, como ahora les llamamos, y que muchas veces pues, son impredecibles. Y otras cosas, los cambios climáticos. ¿Ah? Entonces, imagínense, ahorita día, todos esos son sufrimientos. Bueno, pues estando con el Señor, si estamos con el Señor, nos dice la lectura, no vamos a tener ningún sufrimiento, ni corporal ni material, ni mucho menos espiritual. Dice aquí, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a fuentes de agua de vida. Pues sí, pues lo único que nos puede guiar es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que conozcas la palabra de Dios, la entiendas, te la aprendas y la interpretes con la fuerza del Espíritu Santo. Dice, Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Nuestro Padre Dios nos va a ayudar para que todos esos sufrimientos sean calmados. Así dice el libro del Apocalipsis de Juan, capítulo 7, el 9 y el 14 al 17. Y bueno, este próximo domingo nos hace hincapié en nuestro Señor de que lo que tenemos que hacer es estar unidos a Él para poder perseguir nuestra vida cotidiana, para cumplir con lo que nos ha pedido que cumplamos. Tú tienes un trabajo que hacer, tú tienes una labor que hacer en este mundo. No sé qué edad tengas, pero la edad que tengas es suficiente. Estás escuchando esto y debes de saber que debes de ponerte a trabajar en las cosas del Señor. Y debes de hacer lo posible o lo imposible de cumplir con lo que el Señor te está pidiendo. Recuerda que tenemos dones del Espíritu Santo, y cada uno de esos dones, si tú tienes uno, tienes dos, tienes tres, tienes cuatro, tienes cinco, tienes seis o tienes muchos, pues los tienes que poner en práctica, porque no te los dieron para que estés viendo la televisión, para que estés viendo las comedias, para que estés viendo el fútbol, para que estés yéndote a divertir, para que estés gozando la vida material y mundana. No, los dones se te dieron para que hagas la caridad, para que trabajes en las obras que el Señor quiere. ¿No las conoces? Haz oración, lee las Escrituras, pide al Señor que te motive y hacer el bien. Acuérdate que hay obras espirituales y hay obras corporales. Eso es lo que debemos nosotros de hacer según los dones que cada uno tiene. Todos son diferentes dones, pero todos son del mismo Espíritu. Así lo dice el Señor. Ya lo veremos en una próxima lectura, en la que podemos nosotros darnos cuenta de que el Espíritu Santo es la fuerza, es el poder de Dios. Recuerda en el Génesis, en el primer libro, que el Espíritu del Señor voló sobre las aguas. Sí, así dice la lectura del Génesis. El Espíritu del Señor se posó sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu del Señor, sí, se posó sobre todos los discípulos en la fiesta de Pentecostés. Y el Espíritu del Señor lo hemos recibido nosotros desde nuestro bautismo, cuando éramos pequeños, y gracias a nuestros papás que nos llevaron a ser bautizados, recibimos al Espíritu Santo. Aunque ya de grandes andamos diciendo que eso no sirve, porque no conocemos a Dios, que eso nada más es un invento, y empezamos a decir tontería y media. Y a veces hasta nos vamos a otra iglesia a que nos bauticen. Y que en otra iglesia pues me metieron a una pileta, me metieron a un río, me echaron agua por todos lados y me volvieron a bautizar, y ahora sí ya traigo al Espíritu Santo, ¿verdad? Y hay mucha gente que dice, no, hay que dejar que los niños crezcan, y ya cuando sean adultos pues ellos se bauticen, ellos a ver si ellos quieren ser bautizados, ¿sí? Para que ellos elijan su religión. Bueno, cada quien tiene sus ideas. Aquí nosotros estamos conociendo
amando y sirviendo a Dios. Espero que este próximo domingo te ayude esta información para que tú continúes estando